Hola, este es el segundo capítulo de la cápsula de Macarena. Yo soy Macarena, soy artista visual y este canal principalmente se va a enfocar en historia del arte, pero también van a ver unos capítulos especiales con otros temas, todo de contenido cultural. Y si recordamos el episodio pasado, si no lo has visto, búscalo en mi canal, pero hablamos de qué son las vanguardias y el contexto histórico. Entonces, empezamos. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera oleada, que es el impresionismo. Este empezó antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX. Muchos lo consideran como un antecesor a las vanguardias. Para llegar al impresionismo, primero tenemos que ver qué se estaba haciendo antes. Entonces, ahorita estamos viendo una imagen del Renacimiento y podemos notar lo que hablábamos en la cápsula pasada, que es un tipo de estética específico. La forma de pintar los cuerpos, hay una historia y en esta segunda imagen podemos ver el uso de las luces y las sombras. Se ve muy claro este juego de luz, casi como blanco y negro. Y recordemos que muchos de los temas recurrentes en las pinturas eran la religión y la monarquía, que eran los que pedían estas piezas, ¿no? Para consumo propio. De aquí nos saltamos al paisajismo inglés, que empezó a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde las pinturas ya demostraban propiedades distintas a las que veíamos anteriormente. Y uno de los principales expositores del paisajismo inglés fue un hombre llamado Turner. En esta primera pieza que estamos viendo, que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, podemos ver las propiedades que son fugacidad, las superficies ya empiezan a ser mucho más borrosas, más difuminadas y hay una mezcla de amarillos y rojos intensos. Entonces ya se empezaba a ver que era un momento visual. En esta segunda se nota un poco más que hay un momento visual donde la luz y los colores dan una impresión poderosa. De aquí se inspiraron muchos artistas. Uno de los que quiero hablar se llama Edouard Manet. Él fue uno de los artistas de los que se inspiraron otros para crear el movimiento impresionista y mucho fue por una pintura que se llama Almuerzo sobre la hierba. Aquí podemos ver gente en un picnic, pero lo importante de esta pintura es que estaba considerado, se hizo como si fuera un bodegón, es naturaleza muerta, ¿no? Por más que vemos que están estos dos personajes vestidos y parece que están teniendo una interacción, pero pues nunca se están viendo a los ojos. Tenemos también esta figura desnuda que no parece tener nada que ver. Acá atrás tenemos una persona bañándose en un cuerpo de agua y en primer plano tenemos la comida, ¿no? Entonces están haciendo cosas que no son una historia, sino un momento en el campo. Y en esta segunda pieza se puede evidenciar el deseo de tratar los fenómenos lumínicos metiendo un espejo gigante en la parte de atrás, donde se refleja toda la profundidad de la sala y los grandes candelabros, la iluminación artificial, que hace que se cree una luz difusa, mucho menos directa y por lo tanto mucho más difícil de pintar y retaba más al artista. Entonces el impresionismo lo que buscaba era tener un naturalismo extremo, tendiendo a usar colores sin mezclar, sobre todo los primarios, azul, rojo y amarillo, y sus complementarios, tratando de no usar negros, ni pardos, ni terrosos. También aprendieron a no tratar de ocultar las pinceladas, sino que se vieran para que se sintiera mucho más libre y la luz se volvió un tema muy importante que unificaba a la figura y al paisaje. De los principales expositores que fueron los que hicieron el grupo están Pissarro, Monet, Sisley, Degas, Renoir y Bert Morisot. Y ellos intentaron hacer que otros artistas se unieran al grupo y se sintieran atraídos al movimiento. Entonces fundaron una sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores.
En 1874 lograron por fin organizar una exposición en un salón de un fotógrafo que se llamaba Nadar, y en esa exposición en total participaron 39 pintores con más de 165 obras. Todo esto está pasando en Francia, en el norte de Francia, en la zona de Normandía, que es el noroeste. Entonces, en esta exposición que participaron 165 obras, 10 de esas piezas eran de Degas, que fue uno de los fundadores de esta sociedad anónima y fue de los que más aportó en esta exhibición. Y en esas pinturas se encontraba una específica que se llama Impresión Sol Naciente, de otro de los miembros de Monet, que un crítico, Luis Leroy, al verla le dio un nombre burlón y francamente despectivo, que era impresionismo. Y lo que hicieron los artistas fue tomar ese término, apropiárselo y volverlo el nombre del movimiento. Ya que tenemos el contexto histórico, pasamos a la técnica, que es muy representativa, porque en la segunda mitad del siglo XIX se presentaron cambios importantes en la manera en que se elaboraban los pigmentos. Ya había una forma de hacer varios de los pigmentos químicamente, entonces eran mucho más brillantes, mucho más accesibles. Entonces, a partir del uso de colores con alta saturación y tan puros, los artistas dieron lugar a la ley de colores complementarios, que quiere decir que todos los colores son relativos al color que tienen junto. Entonces no los tienes que mezclar en la paleta, sino con que lo pongas con los colores que tienen que ser alrededor, puedes generar que el espectador mezcle los colores en su mente. Es algo que hace el cerebro inconscientemente y a eso era lo que se iban. Y las sombras pasaron de estar hechas como lo vimos en las primeras pinturas a estar hechas de colores, no tanto blanco y negro, para crear una ilusión de profundidad. También algo muy importante es la descripción de la forma. En las primeras pinturas que vimos estaban ahí las formas muy contundentes, muy precisas, muy naturalistas. En este lado, eso pasa a un segundo plano y dejaron ese tipo de figuras para los dibujantes, y ellos como pintores decidieron que tenían que definir las condiciones particulares de la iluminación. Por eso los artistas impresionistas buscan condiciones pintorescas de iluminación, de mucho es en el campo y utilizar la luz que hay en ese momento sin tratar de alterarla. Y ver, por ejemplo, Renoir, se puede ver la iluminación natural filtrada entre las hojas y cómo va cayendo y cómo se difumina esa luz. También con Monet se pueden ver los reflejos en el agua de las figuras y la luz que también se mueve con el movimiento del agua. Aunque también tenemos, por ejemplo, a Edgar Degas, que utilizaba luz artificial. O sea, él generaba el espacio. Con sus bailarinas se puede ver que es la luz artificial y tiene varios espejos y varios juegos de luz, pero en un interior en vez de en el exterior. Entonces la pintura pasa a ocuparse de aquello que le es intrínseco, que es la luz y el color, y en ningún caso la descripción de la forma del volumen, que es lo que veíamos al principio con las imágenes renacentistas o del clasicismo. Entonces así las formas se diluyen, se mezclan o se separan de la forma imprecisa dependiendo de la luz a la que están sometidas, dando lugar a esa impresión momentánea que es de donde viene el nombre del movimiento. Este fue el segundo episodio de La Cápsula de Macarena. Muchas gracias por ver. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo.